Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Me flipa vuestro podcast, chicos. Me encanta. Me encanta cómo mezcláis vuestro humor y vuestra espontaneidad, que es como muy ligera, muy fresca, muy guay, con todos esos datos y toda esa crítica. Me habéis encantado. Y me hizo mucha ilusión que llamarais a Irene, porque es maña y mola que contéis con mañas para el podcast. Y eso, nada, que eso, la verdad que me lograsteis un montón la tarde, que había sido un día un poco regu y que mola un montón de podcast que sigáis haciendo y que muchos años. Soy una absoluta fan y admiradora de Ecoinsomnes. Me gusta mucho saber que hay algunas personas con las mismas ideas y que no estamos solas, ¿no? Y sobre todo me enriquece un montón todo lo que aprendo de vosotros y me entretiene y me acompaña muchísimo y me despeja la cabeza y me alivia. Gocé muchísimo el episodio, me lo puse ayer por la noche, estaba ahí cocinando y asintiendo fuerte a todo lo que se dijo ahí. Bueno, eso. Mil gracias. Recorte guay de este capítulo, por si lo veis cuando lo hagamos. Ha empezado Pablo este capítulo, madre mía, y sin guión. Esto va a estar en el corte final, Pablo. No, o sea, ha empezado antes de que acabar la cuenta atrás, eso no estaba, o sea, que hay que volver a empezar. De hecho, no. A ver, o sea, este capítulo, diré, me pone histérico. De normal solemos ir con algo de documentación, o sea, no sé si lo parece desde fuera, pero los capítulos de Consomnes están documentados, que es un primor, en parte para que tengan bien de chicha y de fuentes y todos los datos amarrados y no contaros tonterías. Pero sobre todo porque a mí no me da un ictus, porque esta gente fluye, pero yo fluir no es una cualidad que me caracterice. Pablo fluye cuando hemos quedado para fluir, si no, no fluye. Claro. Cuando en el Google ¿Te Calendar... acordamos a qué hora se va a fluir? Claro, sí. Esa hora, él fluye lo que quieras. No. Bueno, No. un poquitín, nada más, pero bueno, fluye más que si no se lo dices. En fin, que perdemos las formas. Mario Juárez, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Y Bruno Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Yo muy bien. Un poco triste porque el episodio es un poco agridulce, pero bien, Nada. estoy de buen humor. Humores arriba. ¿Qué es esto de acabar temporada y que estemos aquí como en un velatorio? Aquí con los velos y las gafas y las pamelas negras. No, esto no puede ser. Esto no puede ser. Porque cuando acabamos temporada significa que voy a pasar menos tiempo con vosotros. Así como en el día a día. Eso es totalmente mentira. Eso esa es una falacia correlación. que te acabas de sacar no sé de dónde y no me gusta nada. Además, o sea, no. Esto implica que quedaremos pues en un bar a tomar un vermutito, a dar un paseo, a salir al campo, pero ¿qué es esto de que no me vas a ver menos? ¿Es una amenaza? Bueno, vale, te tomo la palabra. Vale, hoy queremos hablar de varios temas, un poco reflexiones finales, sí, cerramos temporada. Una de las cosas que yo os quería preguntar, Mario y Pablo, es ¿cómo creéis que ha cambiado el podcast y cómo hemos cambiado nosotros? Llevamos, ¿qué llevamos? 2 años y medio, 3 años haciendo Coinsomnes. Llevamos por el episodio 3 número años. 40, creo. En abril haríamos 3. Qué barbaridad. ¿Quién daba un duro por nosotros, cuando empezamos? 40 episodios. Además, yo tengo que decir, o sea, estoy muy orgulloso de que cuando hemos estado en faena, que es verdad que a veces nos hemos tomado pausas largas, pero cuando estamos en faena hemos salido religiosamente cada 2 martes. Religiosamente. Sí. Y esto muy bien. Ni un euro, ¿eh? Amigas, esto lo hemos hecho ni un euro. Ni un euro y no tenemos todavía ningún foco en la cara. Ha habido de por medio mudanzas, rupturas, oposiciones. O sea, no lo sabéis, el cariño que tenemos a las oyentes de Coinsomnes, porque esto no está pagado, desde luego. Detrás de los micros ha habido guerra, eso es verdad. Que desde que he empezado, vamos, yo creo que mi vida ha cambiado muchísimo. O sea, a lo largo del podcast yo podría trazar como así una de estas líneas cronológicas con highlights y superponerla con la del podcast, literal, corresponder con cada uno de los episodios, diría. Una de las cosas de las maneras en las que yo siento que he cambiado tiene que ver con mi relación con la crisis ecosocial y con el ecologismo. Yo creo que, en parte, hacer el podcast y hacer divulgación sobre la crisis ecológica y social y los cambios sistémicos que necesitamos, a mí me ha generado una cierta sensación de urgencia, ¿no? De
y también de responsabilidad, de querer aplicarme el cuento y querer cambiar cosas en mis patrones de consumo y en mi estilo de vida, que si yo no hiciera esto igual no lo hubiera hecho. O sea, aunque a mí era un tema que me preocupaba, me interesaba, pero no sé, o sea, pienso sobre todo en consumo. Yo Sí. desde que he hecho el podcast he dejado de comer carne, no soy vegano, ni siquiera soy full vegetariano, pero bueno, he dejado de comer carne, que para mí era un paso. He dejado de comprar mucha ropa nueva y lo mismo con los vuelos. Yo antes cogía muchos vuelos y tampoco los he dejado del todo, pero cojo muchos menos y me mido mucho más a dónde viajo. Y esto son cosas que hago, yo creo, en parte porque me he dado cuenta de lo necesario que es liderar con el ejemplo, de que no es un sacrificio tan grande, Eso de que es. hay que... sí, de no sentirme hipócrita, ¿no? También de ser congruente con lo que creo que es correcto y con lo que predico. O sea, ya no es siquiera culpa, ¿no? O hipocresía, es que creo que es lo que toca y creo que lo puedo hacer y tengo el privilegio de estar en una posición en la que no me afecta tanto hacer estos cambios y me siento muy agradecido por eso, fijaos. No sé cómo lo Yo habéis también, visto a mí me ha pasado un vosotros. poco igual, ¿eh? Y lo que dices, creo que en mi caso no ha sido como un sentimiento de... Esos cambios no han sido... Yo no los he percibido así, como un sacrificio, ¿no? Han sido como más de... Hostia, es algo que me hace feliz, que estoy contento con ello porque estoy pues estando más alineado con lo que pienso, ¿no? O sea, yo he cambiado un montón en otras cosas y en esto, ¿no? Estos años a mí en casa me han dicho, pues eso, que hace unos años era otra persona. Quiero pensar que ahora mejor persona, pero esto no se me ha dicho, así que no lo sé. Esto no se te ha dicho. Yo creo que sé eres mejor persona, no se Pablo. me ha Yo te quiero un concretado. montón Claro, ahora. pero Te claro quería que mucho sí. antes, pero creo que te quiero más ahora todavía. Eso, Oh. estamos los dos en este barco. Ya te lo decimos y te damos notas de audio si quieres para que te pongas tú y que te acuerdes. Pues dale. Pero no, o sea, a ver, efectivamente, yo creo que en mi caso, mis acciones que decías, Bruno, y mi discurso también han cambiado bastante. Y es algo que me hace feliz, ya te digo. Sí, es verdad, lo del discurso también, ¿eh? Yo he cambiado de opinión en ciertas cosas y también como comunicador en los mensajes que creo que son importantes también como que los encajo diferente. Yo antes creo que daba más importancia a toda la parte política, digamos, ¿no? Como que para mí lo único que importaba era como a quién votabas y toda la parte, ¿no? Como que si la gente que nos gobierna no toma las decisiones correctas, ¿qué puede hacer una persona y tal? Y ahora creo que no, que tiene que haber una componente en la transición ecosocial que viene de abajo arriba y ya tiene que haber presión desde las bases, desde la ciudadanía y Eso también tiene que es. haber una parte de arriba, pues sí, obviamente liderar con el ejemplo de quitarle los jets a los millonarios y todo, pero no ser cínico, ¿no? De, bueno, pues como están Elon Musk y Taylor Swift con sus aviones, ¿qué hago yo preocupado por el reciclaje? O sea, ese tipo de cosas como que las he encajado mucho más hablando con mucha gente y viendo el big picture de una manera que antes creo que no tenía muy interiorizada. A mí me ha ayudado mucho el hacer el podcast a ponerme unas gafas y ver las cosas de otra forma, ya incluso dentro de la preocupación climática. El percibirme de otra forma y el percibir las cosas a mi alrededor de otra forma también. Reaprender cómo ves, por ejemplo, lo de los jets privados. Yo creo que era el típico... la pelotita esta de... Antiestrés. Sí. Que decías tú, es que el problema está ahí. Y es cierto que es un problemón. Pero lo que tiene eso también es un montón de trampa. Porque, y lo hemos dicho mucho a lo largo del podcast, no puede ser que el hecho de identificar un enemigo te exima a ti de ningún rol ni de ninguna parte activa y ninguna agencia en esta lucha. Y a mí me ha ayudado mucho a entender que mi acción individual tiene mucho valor. Que yo formo parte de una serie de estratos privilegiados, vivimos en un país de los más ricos que hay en el planeta, y ya solo por eso tenemos una responsabilidad y podemos hacer mucho más que otras personas. Entonces, yo aparte de hábitos de consumo, que por supuesto han cambiado, también he eliminado carne, también... yo compraba muy poca ropa, ahora básicamente me niego en rotundo si no es de segunda mano, si no son excepciones muy, muy, muy marcadas. Estoy aprendiendo, pero sobre todo me ha servido para esto, para entender que ese 10% más rico del planeta, que emite el 50% de las emisiones, por ejemplo, que decía Oxfam, yo muy probablemente esté adentro de ese 10%. Y esto a mí antes, como que yo no lo interiorizaba del todo, ¿sabes? Y en ninguna lucha, yo creo, a nivel social, hay muy pocas luchas en las que tú veas a la gente diciendo, pues, por ejemplo, vamos a decir en la parte del trabajo, pues es que si los cambios no los hace el director de la empresa, ¿yo qué voy a hacer? Esto no puede ser. O sea, hay que empujar. Hay que empujar y moverte porque somos muchísimos y muchísimas.
no puedes esperar que simplemente el cambio venga de los que más responsabilidad o capacidad tienen en el sistema capitalista, que son los ricos, los políticos, los decisores. De verdad, esto a mí me ha ayudado mucho, porque antes era involucrarte en la lucha climática por un tema de empatía. Por un tema de, bueno, para mí esto tiene valor porque me preocupo. Si no me preocupa, pues no lo hago. Pero es que realmente ahora entiendo que no tengo que hacer ese ejercicio de, bueno, venga, vamos a hacerlo, aunque sé que Repsol está contaminando mucho, venga, vamos a hacerlo bien y tal. No, es que realmente yo también, o sea, tenemos mucho en nuestra mano. Y eso a mí me ha ayudado mucho a centrar esfuerzos, a darle sentido a mis comeduras de cabeza, a darle sentido a mi agobio crónico por titulares, por noticias, Entonces, lo principal es que me llevo, aparte, por supuesto que me lo he pasado genial estos 3 años, mamarracheando aquí en los micros como si yo fuera Barceló sin ser nada de eso. O sea, a mí no me ha llamado nadie, me daba muchísimo corte escucharme mi voz. Yo quiero pensar también que hacemos mejor podcast ahora que cuando empezamos. Sí. Hombre, ¿cómo estábamos de temblorosos en ese capítulo 0, que yo me lo he vuelto a escuchar hace poco? Madre mía, ¿Por qué parecemos haces eso? 3 pollitos con un micro pequeñísimo, diciendo, jo, por favor, hola, ¿qué tal? Creo que era muy repetitivo también ese capítulo 0. Bueno, también una de las maneras en las que ha cambiado Coinsomnes es que al principio yo creo que en la primera temporada abordamos muchos temas grandes, monográficos, que en retrospectiva era un poco ambicioso, ¿no? Como que hablamos de la biodiversidad, la comida, no sé, el urbanismo. Eran como temas enormes que creo que, o sea, bien abordados estaban, o sea, y guay, pero igual ahora los habríamos partido en bloques más pequeños, hubieran tenido más matices. Y también yo me llevo todo lo que hemos extraído de la gente con la que hemos hablado por el camino, que me parece que hemos llegado a gente súper interesante. Yo he aprendido un montón. Yo he hackeado un curso, varios cursos, talleres. La intención del podcast inicialmente era aprender nosotros también. O sea, conocer, entrar en este viaje, los 3 juntos, y aprender por el camino y descubrir nuestras fallas, revisar nuestras percepciones, entendernos de otra manera, ¿no? Y a mí esto he aprendido muchísimo. Vosotros, o sea, una cosa en la que yo he reflexionado un poco últimamente es en cómo ha cambiado mi identidad con el ecologismo. ¿Os consideráis activistas antes del podcast y ahora? Yo sí, un poco activista caviar, pero que estamos más movilizados y que estamos más, pues eso, más activos, más politizados en algunos ámbitos. Vamos, en mi caso, desde luego, sí. Yo estoy un poco ahí. Yo creo que yo soy bastante más activista que antes, sin llegar a un activismo confrontacional, directo, una acción, o sea, involucrarme en acciones. Creo que ahí no me he visto todavía. Pero sí estoy... ¿Acciones te refieres a acción directa no violenta, por ejemplo? Sí, cosas así, sí. Vale. Y esto es algo que... Porque hacer un podcast es una acción, ¿eh? O sea, quiero decir... Sí, por eso, pero me refiero a esto, a resistencia pasiva. Activismo de calle. O sea, sí. No has sido un hooligan, no has hecho pintadas. No, sí que has hecho pintadas. Tú tienes un historial de pintadas, Ya es hemos verdad. hablado de Se me había las olvidado este pintadas. dato. Buah, bueno, es que pensé, digo, algunos oyentes sí que ya saben esto, pero Y si no lo saben los de hoy, ya está. He tenido he metido el pie en la piscina de ser grafitero en mi juventud. Eres pero un pasto. buddy. ¿A los cuántos años, Mario? Buddy, creo que estaba en primero de la ESO o algo así. Con los pantalones cagados y la gorra para atrás. Las No, cadenas. no tenía el fenotipo. Tenía las ganas, la inquietud artística, yo creo. Porque yo era era el niño más white, más blanco, occidental, desnatado que te puedes echar la cara. Yo era muy poco street, urban fashion. Y tendrías un respeto hacia la autoridad demasiado grande. Un poco sí, en realidad. Yo no sé por qué hacía esto, porque en realidad me ponía nerviosísimo. Bueno, anyway, yo no me he puesto en la acción directa porque antes, curiosamente, no me lo pedía el cuerpo. He estado en manis y tal, pero ahora sí. Ahora sí me pide la causa poner el Quedar cuerpo. para desinflar ruedas de subs. Cada día más. Bueno, y desinflar ruedas de sub me parece bastante... Estoy diciendo cosas que son legales ahora mismo. Sí, claro, porque a mí hay días de bastante radicalizado según me levanto y es peor. Pero sí, o sea, yo me considero más movilizado, lo que ha dicho Pablo, más en contacto con gente. O sea, sobre todo menos aislado porque Sí. yo antes me veía muy desconectado de decir, ¿por dónde empiezo? Nadie en mi círculo está en esto. Nadie en mi círculo
está en una asociación o en un grupo concreto. Total. Yo, o sea, una de las cosas que me ha ayudado esto ha sido o sea, me sentía muy solo en la preocupación climática. Ya no te digo el activismo porque no me consideraba activista, pero simplemente en estar rayado por este tema era como, bueno, pues yo y nadie más. Ahora creo que el problema es que nos hemos ido al otro lado del extremo y ahora me parece, o sea, vivo bajo la impresión falsa en una burbujita en la que pienso que a todo el mundo le preocupa el cambio climático y nada más lejos de la realidad. Entonces igual tengo que salir a que me dé el aire, tocar hierba y hablar con gente de otros círculos, yo que sé, los gym pros del CrossFit y estas cosas. Pero... No, pero ahora- Pero sí, el sentirse más acompañado te ayuda también a sentirte más movilizado y a mí me ha dotado de esa... Pues yo también me considero ahora un poco como dice Pablo, activista caviar, o sea, no creo que estemos haciendo nada especialmente radical, pero sí creo que en el ecosistema de actores sociales de nuestro entorno, pues tiro más de este carro que de otros, por lo menos. Y yo volvería a lo que has dicho tú antes también, Bruno. O sea, para mí activismo es todo y hay como muchos círculos que estabais también comentando, muchos nichos, ¿no? Que parece que el activismo es un carnet y hay que hacer un tipo y no, hay 80.000 millones de ángulos en los que puedes participar de la acción ecosocial y climática, ¿no? Que hay desde las asociaciones de vecinos a un montón de ámbitos, ¿no? Y no necesariamente tienen que pasar por la política, pueden llegar desde el ámbito que te interese más, puede ser que lo que decimos, que a lo mejor te sientes que estás solo en tu círculo y eres la persona que abre brecha. De esto hace poco leía un artículo que publicaban las compañeras de Contra el Diluvio. Me pareció súper interesante porque como que reflexionaban sobre el ecologismo en general, que parece que hubo como un boom del ecologismo y era una cosa enorme cuando Greta hace unos años y que ahora va poco de capa caída. Y ellos dicen que bueno, que no es que vaya de capa caída, es que hay como... se ha atomizado, hay una ecología de muchos círculos y muchas entidades, pero a mí eso me parece guay, o sea, es como, bueno, pues si te apela más implicarte en tu asociación local o en este grupo de gente que planta en las afueras de tu pueblo o... ¿Sabes? Que me parece muy válido también abrir el concepto a toda esta gente. Yo tengo sentimientos encontrados con esto porque sí que estoy de acuerdo con esto de que necesitamos todo el ecosistema de activismo y todo suma, Sí, todos pero los por otro frentes. lado me da un poco de pena que esa fragmentación se traduzca en menos saliencia política y social entre la gente no metida en ninguno de esos barrios en cuanto al tema climático, ¿no? Porque creo que sí que es verdad que antes de la pandemia, en 2019, tocamos un techo de la ola de Greta, de los Fridays for Future, las movilizaciones por el clima en las que había ríos de gente en la calle, y eso al final tenía un impulso político y mediático y social. ¿Sabes? Es como ver las manifestaciones del 8M multitudinarias que de repente son como un antes y un después en el feminismo. Pues creo que en la lucha climática falta un poco de cohesión para darle esa saliencia. Claro, no, pero a eso voy, ¿sabes? Que parece que ha desaparecido, yo creo que simplemente que se ha desgregado y lo que dices, que grupos de 20 personas no tienen ese interés mediático político. Pero sí, lo que dices, o sea, yo creo que si conseguimos unirnos y organizarnos y votar políticas verdes y luego ya cuando pasen las elecciones cada uno nos volvemos a nuestro grupo de barrio, a mí con esto pa'lante. Claro, porque al fin y al cabo yo me quedo con el hecho de que todo ese momentum, toda esa gente que había en 2019 sigue estando. Claro. O sea, está ahí. El problema que a lo mejor tenemos es que hay menos portadas de periódicos y hay menos líderes, o sea, caras visibles, porque Greta fue una cara visible, lo sigue siendo, pero ha tenido años de ser la cara visible cuando tuvo el enfrentamiento con Trump y con Tate y con en redes sociales, que era hit tras hit de tuiteo máximo viral. Claro, esto se ha perdido, ¿vale? Pero toda esa gente que curioseó el movimiento gracias a Greta, a lo mejor, o se ha sumado a las protestas, sigue ahí. Y a lo mejor está haciendo ha medrado a nivel local. Y hay más gente desde entonces, del 2019, gracias a estas personas que se han sumado. Y hay barrios que sí que han tenido... pero no tienen titulares. Bueno, yo prefiero pensar que las acciones pueden ser silenciosas también, y que hay efectos que no conocemos por las noticias y que pueden ser súper positivos. O sea, es cierto que nos hace falta lo mediático, nos hace falta la noticia, nos hace falta que esto sea trending topic todo el rato, que sea que esté de moda. Pero, en mi opinión, creo que hay muchísima gente haciendo cosas y de hecho,
también nos hemos llevado el podcast, que ahora, si tenemos un ratito, pues hablamos de toda la gente que hemos conocido y de iniciativas guays que están ahí. Y hay muchísimo para todo el mundo. Y hay muchísimo frente. Me parece guay que estemos en muchos frentes y que en algún momento esto se pueda simplemente nos demos las manos y empujemos, demos un empujón gordo, pero que estemos ahí las partes y las piezas. Mira, a mí esto que dices creo que es de hecho de las cosas que más me ha tocado, ¿sabes? Y me ha reconfortado pensar o darme cuenta de que hay mucho trabajo por hacer, que esto hay gente que lo puede ver con agobio de entrada. Para mí es lo contrario, ¿no? Es como, bueno, en general soy una persona que teme y tiene pánico al aburrimiento, entonces como, bueno... no hay mucho trabajo riesgo por de que te hacer. aburras jamás en tu vida, Pablo. O sea, no, estoy cero preocupado porque te aburras. No va a pasar, o sea, está todo agendado hasta 2035, pero bueno, cuando Ay, Dios mío, por favor. podría ocurrir. No, pero me refiero que hay infinitas opciones, ¿sabes? Y hay infinitas soluciones y cosas a las que puedes contribuir. Entonces, para mí eso es un alivio. Y para mí eso es una cura al agobio. O sea, a mí no me agobia el no poder abarcar todo lo que hay por hacer. Porque si no lo hago yo, lo hace otra persona y hay mucha gente, somos mucha gente. Me agobia que no haya nada que hacer, ¿sabes? Me agobia que no ver soluciones, no ver salidas, pero es que eso es mentira. Entonces, bueno, pues Porque tú están ahí. Si entiendo solucionamos donde la estés. crisis climática, te quedas sin plan de vida. Te generamos una crisis de identidad y de Pues mira, agenda. igual sí, claro. Habrá que dejar un chorrito abierto de Claro, habrá que de petróleo. llamar a emisiones Repsol. para que tengamos algo contra lo que luchar. Claro. Un pozo de petróleo para ti. Para que tú... Yo esto lo pensaba a veces, digo, me preocupa que nos convirtamos en caricaturas de nosotros mismos y que este sea nuestro único propósito. O sea, no sé. Yo tengo mi baile, tengo mi costura, no sé. Quiero pensar que habría cosas todavía a las que me agarraría. A ver, honestamente, y también intento diversificar porque estos, creo que en el capítulo de la salud mental, a mí esto me pasa factura, me cansa mucho. Y una cosa muy guay que ha dicho Pablo es que literalmente hay cualquier cosa que tú quieras hacer es como un RPG. Tú eliges tu clase, ¿Un qué? tus armas y te vas a explorar y tú Mario, descubres en lo deja que de eres hablar bueno. en esos idiomas tuyos de... Es que No es tan estoy raro, Pablo, perdido. es que de verdad googlea, utiliza Google. Cultura, querida. Cultura, querida. Claro, o sea, tú puedes ser lo que tú quieras en la lucha climática. Y de hecho hay una miríada de opciones. O sea, no tienes que ser este set con estas características. No, haz lo que tú quieras. Pero a mí esto me pasa factura también. El estar en la trinchera, el estar pensando en temas del podcast que aunque te interesen, tienes que... Claro, cuando te empiezas a hablar de aves, las aves son súper guays, pero cuando empiezas a ver datos de descenso de población y cuando hablas de bosques, de desforestación, y cuando hablas de mares, de contaminación, y cuando hablas de ciudades, de asfalto, dices, ¡ay! y estos pálpitos que yo tengo como si fuera yo aquí un corredor de maratón y no me he movido de la silla, ¿qué pasa? Claro, a mí yo necesito otras vías de escape y también... intento desconectar y no sois menos activistas si tenéis cosas que hacer y tenéis otras inquietudes que no son el ecologismo, que no son esta preocupación. Esto también se dice poco, pero mucha gente tiene mucha culpa de tener vías de escape, primero, no productivas, segundo, no activistas y tercero, que no vaya todo como para regar esa maceta. No os preocupéis. O sea, si estáis involucrados, genial. Haz yoga, sal a escalar, pinta. Claro, haz yoga, sal a escalar, pinta, juega videojuegos, lee cómics sobre... Pues yo qué sé, lo último que haya sacado DC que te gusta. Bueno, DC no, Marvel, si eres más de Marvel. Yo qué sé. Un manga que te apetezca, un mamarracheo, un cotilleo de una mierda que hayas visto para desconectar, un reality. También puedes. Puedes compaginar a Hegel con estas cosas. Sí, que no hace falta ser activista full time y tampoco hace falta ser activista perfecto cuando eres activista. Es decir, que lo que decías antes también de pues como menos carne en vuestro caso, ¿no? Pues mira, pues comed menos carne. Dilo, porque tampoco hay que ir por ahí como si fuéramos Buda. Es que también la culpa hay que gestionarla y no puedes estar sintiéndote culpable por todo lo que haces y fustigándote porque al fin y al cabo dejas... O sea, la gente deja de hacerlo. No, esto... Oye, hablando de echar la vista atrás a estas temporadas de Coinsomnes, ¿cuáles han sido los highlights para vosotros? ¿Tenéis algún episodio favorito? ¿Ponentes favoritas? O sea, no sé. ¿Qué os viene a la mente?
Joder, ¿esto cómo elegir a papá o a mamá? Pues es que... Puedes decirme más de uno, ¿eh? Tampoco me tienes que hacer el... A ver, de la última temporada me han gustado mucho los capis más naturalistas. O sea, el lobo y los pájaros me lo he pasado muy bien y me han dejado el corazón muy calentito y me han gustado mucho. Me he reído, he salido así como muy, muy tal. Las entrevistas me han gustado mucho. Buah, yo, o sea, tengo que decir que para mí hablar con Yayo Herrero 45 minutos con un café me ha cambiado un poco la vida, ¿eh? O sea, Pero es que Yaya Herrero es terapéutica. El tono de voz que tiene, cómo construye y desgrana las ideas, cómo las teje. Aparte que fuimos educados aquel día. Sí, sí, o sea, sí, yo bueno. realmente lo de ecofeminismo es una cosa que me sonaba, que había oído y tal, pero, o sea, realmente a mí me ha ayudado mucho a moverme la cabeza de realmente cómo aplicarme Sí. esa mirada y me gustó mucho, mucho, mucho. Pero bueno, es que hay temazos. O sea, a mí, cuando vino Irene Rubiera a explicarnos temas de negociación climática, que esto es un tema para muy cafeteros y muy la diplomacia climática y Pero esto las fue hace unas cumbres. temporadas, ¿no? Fue el de Sí. Sí, el Kim. litigios climáticos. Sí, no sé cuál. No sé cuál es. Pero me gustó mucho. No. Es que de verdad, yo he aprendido muchísimo. Yo lo que me llevo de estos. Es que de verdad he aprendido, he salido escolarizada de aquí, ¿eh? O sea. He estado ahí tomando notas porque leer los datos y los guiones te vas empapando de temas que de otra forma pues no tienes tú mucho acceso. El de moda, cuando yo tuve que leer las cifras, en concreto meterme en el mundo de la moda rápida, que sí, que todo el mundo sabe que Inditex es el demonio, pero el conocer los hechos de que se quema ropa, se quema excedente de marcas de lujo, hay Ya, montañas... este dato lo he sacado a pasear Sí. mucho desde aquel episodio. Sí, o sea, montañas de Louis Vuitton ahí cremándose, es que me parece totalmente distópico, no sé, o sea, muchas expertas que me han marcado, te diría también Annelies Bruckmann, lo que sabe Annelies sobre todo lo que intersecciona entre ciencia y sociedad, no sé, o sea, no podría elegir un top 3 a lo mejor, ¿eh? Además, yo creo que esta temporada, o por lo menos ha sido mi caso, como que la primera teníamos el coso de la adrenalina, ¿no? Y empezamos esto, lo ponemos en pie y tal. Pero creo que la que más he disfrutado con diferencia ha sido esta. No sé, ha habido como muchas cosas y mucha gente inspiradora, ¿no? Iniciativas chulas, lo que decimos, aprender a base de preparar los temas. Estaba mirando ahora mientras hablabas, Mario. ¿Sabéis cuánta gente ha venido? ¿Cuánta? No lo he contado. Es que no lo solemos tener muy a mano. Miro muy Tenemos un poco Excel. estos números, sí. Tenemos un Excel. Yo tengo un Excel porque mi vida es un Excel. Sí, claro. Eh, Sé que lo Ante la tenemos, duda, pero Pablo que tiene no- un Excel. O sea, Pero que no lo miro en el sentido de que no lo tengo actualizado en mi mente de más uno, o sea, no. Pues puede que tengamos cifra redonda. Han venido 80 personas a Econsomnes 4 temporadas. 56 mujeres, 24 hombres. wow. Por supuesto que Oh, tiene los esto- datos disgregados demográficamente. No me extraña que tuviera como el bar chart de edades y de lugares de trabajo y de países. Es que aquí tenemos una lista de datos, chicas. El Ministerio 80 de personas hemos Organización y- entrevistado para Coinsomnes. Sí, Wow. señor. Guau. Guau, ¿eh? Ya tampoco En, era. O en sea, me 40 acabo episodios. de. Sí, más o menos a 2 por episodio. Sí, solo alguno que hemos hecho sin fuentes. Hay un episodio, diré, que sí que me ha marcado, porque el tema me marcó mucho. Si es quizá de los temas que más me ha marcado desde que me metí en esto, es el tema de los viajes, el tema del transporte. Ujú. Mm. O sea, Sí. el tema de coger vuelos y reaprender o reconciliarme con el hecho de viajar de otras formas. Para mí ha sido... ¿Os acordáis cuando yo estuve en una charla de Contra el Diluvio y justo este era el tema de decir... venían de Ecologistas en Acción a hablarnos de otros modos de entender el viajar, que el viaje también debe ser parte de las vacaciones. Y yo os dije, estoy absolutamente roto porque claro, yo no contaba con tener que renunciar, por ejemplo, a conocer partes de este planeta porque cada año no me tenga que coger un avión o cada fin de semana porque hay una oferta de 20 euros me pueda ir a Yo confieso que han Sebastopol pasado un año desde que hicimos ese episodio y todavía estoy reconciliándome con este tema, ¿eh? O sea, es algo que yo ya tenía como Sí. en la parte de atrás de la cabeza, es algo que me sigue sin resultar fácil de encajar. Ya lo hablamos en su día, pero también me ha cambiado mucho la perspectiva de esto. Sí. Porque mira que decimos muchas veces que muchos de los cambios que hay que hacer
para abordar la transición ecosocial no son necesariamente sacrificios o renuncias, yo los sigo viendo como una renuncia, porque estoy un poco como tú, como que me he criado pensando que tengo derecho a conocer el mundo. Esto es tremendo privilegio. Es Es que un privilegio también. tremendo, sí. Y claro, cuando Que me lo te merezco, dicen- ¿no? De alguna manera el Sí. viajecito, pues, Y conocer además estos cuando te lugares. dicen, pero es que tú solo quieres que vuelen los ricos. Que esto es algo que también sale mucho cuando sacas el tema de... Tú solo quieres limitar los vuelos a que viaje una élite, pero es que ya viaja la élite. O sea, hablamos un poco, entre comillas, de salvando Ryanair y tal, el poder costearse vuelos transatlánticos y al otro lado del charco es parte del privilegio. O sea, si Es has parte de cogido vivir. algún vuelo en el último 1000 año, es que euros eres a, la élite, yo que sé, o sea, somos la élite, Japón, sí. claro, y vivir allí 3 semanas, quiero decirte, no podemos verlo como la absoluta normalidad y no podemos verlo como... O sea, tampoco, que esto también lo hablamos, tampoco vivir con que no podemos vivir sin ningún privilegio y que todo tenga que ser lo absolutamente necesario y demás, porque nos pudrimos por dentro y el espíritu necesita otras cosas, chicas, o sea, no pasa nada. Pero sí, esto es un melonazo que no me acabo yo, ¿eh? Y luego hay otro episodio, ya voy terminando, que, o sea, es un tema del que yo creo que no sabía suficiente tampoco, un poco como el del ecofeminismo, ¿no? Como que lo había oído pero no tenía nada claro en mi mente. Y este ya fue hace 2 temporadas, es el de las migraciones climáticas, desplazamientos wow, causados sí. por el cambio climático. Recuerdo aprender muchísimo preparando ese guión. Yo aprendí mucho en ese capi, ¿eh? Las dos expertas, Mucho porque no es fácil. las dos expertas con las que hablamos, sí, eran unas enciclopedias de sabiduría. Y a mí me ha cambiado también un poco la visión social de la crisis climática, ¿no? Porque yo, de una manera como intuitiva, ya sabía de siempre que esto es un problema de desigualdad global y que la crisis climática es algo que causamos principalmente en el norte global y afecta principalmente al sur global y que eso es injusto y que esas injusticias además se replican a pequeña escala luego dentro de regiones. Pero o sea, siempre lo había pensado en términos muy abstractos, ¿no? Como que no había pensado en las implicaciones que tiene para una persona realmente tener que irse de su hogar para siempre, que tiene mucho que ver con esto que hablamos hace muy poquito, unos pocos episodios de la solastalgia y de el amor por la tierra que pierdes, el luto por la tierra que pierdes. Y en Garza también mucho con cosas que han estado muy de actualidad, pues, por ejemplo, el genocidio por la invasión de Gaza, también en Ucrania, de pensar en gente que tiene que irse de donde vive y no va a volver. Y decir, es que eso no es abstracto, es que eso le está pasando a muchas personas y la crisis climática también provoca eso y por primera vez como creérmelo y ponerme en la piel de esas personas y sentir lo desgarrador que tiene que ser, no sé, me cambió bastante también el Sentirte chip. que vives de prestado en un sitio, que estás de Sí. invitado continuamente. La sensación de estar de invitado permanentemente tiene que ser un martillo, ¿eh? Un martillo importante. A mí me costaría mucho, habiendo vivido fuera, me refiero. Siempre me he sentido muy a gusto, a lo mejor cuando he estado en otros países. Cuando tuve que hacer vamos, tuve la suerte de hacer el máster en Reino Unido, yo me sentía invitado continuamente. Yo nunca llegué ni remotamente a sentirme parte de esa sociedad. A lo mejor me faltaba más tiempo, pero me parece una sensación que tiene que erosionar mucho. Este es el capítulo donde vinieron las dos Beatrices, que eran Sánchez Mojica y Beatriz Felipe, Eso que es. eran profesoras de universidad. Buah. Y Jesús, que creo que el último era... Gamero. Jesús Gamero Rus, Sí. sí, que Sí, tenía un Jesús estudio Gamero Rus. sobre desplazamientos dentro de España provocados por Sí. crisis climática. A mí Muy este duro. y el de salud también. Y un poco lo mismo, ¿eh? Porque creo que me cambió bastante, o no tanto el capítulo como prepararlo, como ir pensando en estas cosas y en estos términos, ¿no? El plantearme esta crisis no como algo que conceptualmente pues me mola y es como, bueno, pues mira, bien, porque la naturaleza, tal, no, es que esto va de gente. Va de gente que vive o vive mal o no vive y va de migrantes forzados, va de enfermedades y creo que ha cambiado bastante cómo percibo, ¿no? O por lo Y que va de lucho. poder también, de quién ejerce Sí. el poder, que eso es muy importante. Yo quiero lanzaros una pregunta. ¿Haríais algún capítulo distinto? ¿Cambiaríais el enfoque ahora que sabéis más de algunos temas? Guau. Sí, ¿Ves? sí, Por sí. esto no se puede hacer las cosas sin guión. Pablo, te ordeno fluir ahora mismo. O sea, venga. ¿Haríais algo? Porque yo sí. Yo de tengo los uno nuestros, clara- o sea, pensando un poco en los que hemos producido cada uno de nosotros, ¿no? Sí, los que hemos liderado un poco entre comillas. Sabéis que los que escucháis sabéis siempre que hay un host o un presentador de cada uno de los capítulos.
Yo sí cambiaría enfoques de algunos. A ver, empieza tú porque yo me lo tengo que pensar. ¿Cuál es el que cambiarías tú? Yo el de energía. Porque además el tema de la energía... Quiero rayos de sol. Esa es temporada 1, ¿no? Sí, el sexto, así, donde tuvimos a Joan y a Carmen. A Joan Groisart, que ahora es secretario de Estado. O sea, sí, madre mía, es que, tenemos unos ojo amigos... para los ponentes. Es que el palmarés conseguimos de- una sí, jurista, sí. ahora es abogada. Teníamos un director de la ahora es secretario de Estado. Es que venid a Consomnes y pasarán cosas buenas. Y habrá éxito, como Ya diría que Paquita juntaos Salas. y habrá éxito. Habrá- De habrá pirámides éxito. para arriba. Eso. Era de acacias para arriba, ¿no? Creo que he dicho el meme mal. Bueno, da igual. Acá haces para decir... No, ahora... Es que Acacias está muy cerca de pirámides. Yo vivo en ese barrio. Bueno, da igual. Sí, ahora barrio, ahora perdón. quedamos mal si no sabemos citar bien a Paquita Salas. No, pero creo que yo cambiaría, por ejemplo, partes de ese capítulo porque creo que sé más me gustaría informar más del tema, de la relación de la transición energética con el rural Vale. y toda esa sima que hay... Sabiendo que es muy necesaria la transición energética y absolutamente y que se le exige más, además, a la transición energética que a la agricultura o a la ganadería, que siempre tenemos... O sea, que igual nos faltaron matices hablando del conflicto territorial. Sí, me faltó... Por me el faltó despliegue de a mí- renovables y todas estas cosas. Eso es. Y que yo creo que se habla muy poco de la ganadería intensiva, que destroza básicamente áreas rurales enteras y contamina muchísimo y tal. Y nos centramos a lo mejor mucho en ese capítulo en los campos de placas y tal. Que hay mucho entresijo en eso. Da para solo. Yo creo que da para una entrevista muy interesante esto. Y creo que me faltó enfoque ahí. Bueno. Y sí que lo cambiaría. Ahora lo tengo que escuchar quizá para reflexionar. Yo creo que en el primero, o sea, no sé si cambiaría cosas que dijimos, pero sí que siento que en la primera temporada abordamos temas que ahora me parecen, o sea, que pienso, ¿cómo se nos ocurrió abordar eso en un episodio de 40 minutos, ¿no? Por ejemplo, alimentación Sí. en sí mismo me parece un melonaco que yo ahora quizá lo partiría en varios monográficos más pequeños. O haría una entrevista sacando varios temas. que se puede, y que podemos que todavía haga ampliar, pero 60 minutos de una experta contándonos... urbanismo también lo abordamos en un tema, es como Sí. si no te lo ventilas en Bueno, 40 minutos, biodiversidad, cariño. que fue el primero, que también... Biodiversidad. Sí, bueno, sí, ahí, biodiversidad para un podcast en sí mismo. Que puede ser, Claro. ¿no? Sí, justo, Con Somnes 2, además. edición biodiversidad. Pero esto es lo que me gusta, porque la primera temporada se ve, además, que éramos muy patito. Es que a mí me parece muy entrañable el cambio que hemos tenido de una temporada a otra, porque se ve verdaderamente un crecimiento. Y a mí esto es lo que me ha dado el podcast, de verdad. O sea, se ve ahí. Y que tampoco sabíamos a dónde iba, ¿no? Yo creo que también había un elemento de... Bueno, vamos a cubrir un poco las patas principales, los temas Por si grandes, solo hacemos una porque temporada igual- que quede dicho. Claro. Sí. Porque igual no nos escucha Y nadie ya y está. hacemos 3 capítulos. Claro, Sí, claro. totalmente. Sí, porque si empiezas con el aporte proteico de la soja en el episodio 1 y pierdes a todos tus oyentes y luego ya no llegas a hablar de otras cosas, sí, totalmente. Y luego, Bueno, Pablo, espérate, no, un segundo, Pablo, no te libras. ¿Tú cambiarías algo de alguno de tus capítulos, algún tema, o te gustaría decir a otros? Mira que estaba Sí. calladito, así como... "Shh, Hombre, no te vas a no- librar, No, que es el final no de parpadees mucho porque tal. Creo que era sobre todo eso, ¿no? Como de... principalmente los primeros que hice fueron el de biodiversidad, lo he dicho. Era como, ¿dónde vas? O sea, ¿qué pretendes? No, Ya. no puedes cubrir toda esta vaina en 40 minutos y a lo mejor tenemos que haberlo hecho más. Bueno, y luego lo hemos ido desgranando, ¿no? En realidad en otros episodios, o sea, ni tan mal. Pero sí empezar como muy, muy naif de, bueno, esto es un tema manejable. Esto en media hora está despachado. Ya. Y no. Pero mira, hablando de cosas que cambiaríamos, yo sí que reflexiono mucho sobre lo que no cambiaría, porque me he dudado a veces sobre el formato y sobre lo que hacemos y la utilidad que Ujú. tiene. Y hay... Esto no sé si lo hemos compartido alguna vez con los oyentes, pero hay una decisión muy consciente que tomamos cuando montamos Ecoinsomnes, que fue sentarnos a la mesa y decidir a quién nos queremos dirigir. Que sois las personas que nos estáis escuchando hoy, que habéis llegado hasta aquí, enhorabuena, al minuto 30-40 del episodio final de Ecoinsomnes. Eso es. En ese momento teníamos muy claro que no íbamos a hacer un podcast que fuera a llegar a negacionistas climáticos, no era para convencer a gente que no se cree esto, no era tampoco para gente que no les suena de nada, porque no somos especialmente pedagógicos, o sea, partimos de un nivel de como de awareness básico de la crisis climática, creo que nos hace un poco inaccesibles igual, ¿no? O sea, no es divulgación 100%, pero la idea era, o sea, este podcast sí tiene como propósito concienciar y sensibilizar, pero no es lo único que pretende hacer. También este podcast pretende
generar comunidad. Nos ha encantado que nos escribáis, que nos sintamos cercanos y que tenemos cosas en común con las personas que nos escuchan y que nos propongáis ideas y lecturas y sitios a los que ir y que compartamos aficiones y maneras de ver el activismo. También pretendía ser una vía de escape, con total sinceridad. O sea, esto lo comentamos Sí. cuando montamos el podcast. Esto nació como un grupo de WhatsApp en el que nos desahogábamos y dijimos, ¿por qué no lo hacemos en público? Genial idea. Genial. 3 años después de curro aquí. Además no llevará nada de Y trabajo. darnos palmaditas en la espalda para sentirnos mejor. Entonces, uno de los propósitos principales sí que ha sido concienciar y agitar y movilizar, pero no era el único. Y no ha sido el único desde el principio. Entonces yo ahí no me arrepiento. Yo creo que aunque nos hayamos limitado en audiencia y hay mucha gente que no nos va a escuchar por cómo somos, por quiénes somos, por cómo comunicamos, por nuestros sesgos, por nuestra ideología, yo sí que me alegro de haber comunicado con autenticidad y de haber sido nosotros mismos aquí, porque realmente creo que hemos sido nosotros mismos. Creo que aquí no ha habido ningún personaje en ningún momento. Y igual, bueno, sí, es que realmente sí. Es que yo creo que además no podíamos ser totalmente imparciales y asépticos y grises y aristotélicos del punto medio, absolutamente esto es así, factos ahí, pim pam. Yo creo que es muy importante también que se vea que nuestro mensaje viene de unas posiciones claras y que además las tenemos porque conforman nuestro día a día, básicamente. Yo me relaciono con mi círculo, con mi chico, con mis padres, con mi trabajo, con una cosmovisión clara, y es la que veis en el podcast, o sea, con las risas, con los datos y con las angustias y con la preocupación por minorías y por la gente que se queda atrás, porque esto al fin y al cabo se lleva primero a quien menos tiene y a quien menos puede. Entonces, yo estoy muy contento con que esto se note y que se huela y... A ver, honestamente, habrá gente que no nos compre el mensaje, pero habrá gente indecisa que esté en el medio ahí y que diga, esto tiene sentido. Y además, lo ha contado este chico que es majísimo, porque lo somos. Y dice, oye, pues me cuadra esto muchísimo, ok. Muy bien, pues para adelante, a lo mejor voy a escucharme otro capítulo, a lo mejor te perdemos en el cuarto, pero sembramos una semillita ahí, yo qué sé, estoy conforme. Sí, que ha sido un podcast para esa gente, ¿no? O sea, yo creo que desde luego habrá gente a la que querríamos haber llegado que no lo hemos conseguido, ¿eh? Pero también habrá mucha gente pues que es que tampoco pensábamos ni teníamos como objetivo llegar a esa gente, ¿no? Y por lo que decía, yo creo que también ni lo habríamos disfrutado ni habríamos sido efectivos, ¿no? Que esa gente no va a escucharte a ti. Tendrá sus mensajeros claro. A ti da igual lo que les digas. Yo no soy preceptor de gente que vota Vox. Y darse contra la pared para intentar convencer a medio negacionista nos habría quemado, no habríamos llegado a ellos, no habríamos llegado a ninguna de la gente a la que hemos llegado y toda esa comunidad tan bonita que se ha formado alrededor. Es que yo creo que es mejor que hayamos llegado de manera genuina a las 100 pocas personas que escuchan cada episodio de Coinsomnes que... no sé, tener una relación totalmente aséptica a través de un velo con muchísimos oyentes, pero con un formato que no nos representa. Y aparte lo que dices, Pablo, nos hubiéramos quemado. O sea, esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, es que esto no es nuestro trabajo. O sea, nosotros nos dedicamos en mayor o menor medida a la comunicación y sí, si hubiéramos querido, pues probablemente hubiéramos podido hacer otro formato para llegar a más gente con técnicas de comunicación específica para esos segmentos, pero es que no era la intención tampoco, porque esto, si no lo hubiéramos hecho con ganas y nos lo hubiéramos pasado bien haciéndolo, no hubiera salido. Realmente. El titular era mínimo esfuerzo. Era lo cumplimos, no, mínimo no. Spoiler. Mínimo, vaya trampa nos hicimos al solitario. O sea, esto ha sido culpa nuestra. Mínimo esfuerzo. Proceden los 3 empollones a escribir guiones de 8 páginas. Actually. Sí, editar todos los episodios al dedillo, o sea, bueno. Contrastarlo todo, y además habrá datos que hayan cambiado o que estén incluso mal, porque joder, seguro. Es muchísima información y de verdad no somos expertos, esto lo decimos mucho y creo que no se dice lo suficiente, no somos expertos. Nos podéis decir lo que queráis, no somos expertos ni en hacer podcast, ni en ciencia climática, ni en activismo, ni en comunicación climática, ni en nada. Estamos aprendiendo, pero lo hacemos con todo el ímpetu, todas las ganas y todo el amor que nos cabe en el pecho, que es, bueno, pues el que es. Y que... Tengo que decir también que gracias a ser nosotros y ser majísimos y también, por qué no decirlo, aportar datos y habernoslo currado un poco, nos han llamado luego para muchos sitios donde no esperábamos vernos y eso, o sea, me ha encantado eso, ha sido uno de los grandes regalos que nos ha dado Ecoinsomnes, ha sido que nos han fichado y nos han elevado a altavoces mucho mayores de los que podíamos alcanzar nosotros con iVoox, Spotify y Google Podcast, humildemente. Y echando la vista atrás me he hecho una lista de las cosas
como físicas presenciales offline que hemos hecho en los últimos 3 años. Mira, estuvimos en la conferencia inaugural del Congreso de Prisma. Prisma es la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual en la Ciencia, vamos, los científicos maricones de España. Y estuvimos Mario y yo en el Candy Darling en Barcelona, un lugar privilegiado que ha acogido a muchas drags. Y bueno, no servimos ni la mitad de mamarracheo, pero nos cagamos en el capitalismo un rato, fue muy ameno. Yo creo que llegó el mensaje a gente que no nos suele escuchar. Pusimos un audio de Pablo que no pudo venir porque estaba en Londres y se negaba a volar, que me parece muy loable también, y se perdió un sarao. Es verdad. El FOMO. Se lo pasó bien, la gente se reía. Y yo, oye, mira, yo me llevo esto de... ibas a abrir una conferencia de ciencia y diversidad y tal, con ponentes, o sea, todas expertas... todos expertos en movidas académicas muy concretas, y vamos a ir nosotros de abrirlo. Chicas, o sea, ¿sois conscientes de la responsabilidad que es abrir un evento? De que la gente diga, me apetece quedarme. Pues yo qué sé, yo salí diciendo, aquí la gente se ríe, aquí la gente nos ha dicho, ole tú, me lo pasé muy bien, fue muy especial subirme a un escenario contigo, la verdad. El montar esto, que además Pablo fue interlocutor con Prisma porque nos puso en contacto, no sé, fue para mí... Muchas gracias al equipo de Prisma por aquello. Luego también hemos salido en medios, nos entrevistaron en eldiario.es. Bueno, sobre todo tú. Sobre todo tú. Sí, nuestro corresponsal. Bueno, en Il Manifesto también, en Italia, que hemos cruzado fronteras internacionales, súper guay eso. Y luego en la radio, en varios programas, en Hoy Empieza Todo de RTV, en El Faro de la SER. Luego estuvimos en el podcast de Green Flags, ahí estuve yo con Ignatius, que eso tampoco no estaba en mi Bingo Card de 2023. La verdad que yo no había apostado ni medio euro. Con Andrea Compton y con Ignatius hablando de a quién votar en las elecciones, si te preocupa la crisis climática, eso estuvo muy guay. Y bueno, pues lo podéis ver, está en YouTube, buscad Green Flags con Ignatius y ahí estoy yo, dando la nota. Y, por supuesto, el año pasado en la Cena de los Idiotes, con Aimar Bretos en la SER también. Ahí, yo recuerdo cuando me llamaron y me dijeron Pablo y Mario, como no hables de la crisis climática en la Cena de los Idiotes, no vuelvas a este podcast. No te molestes en pasarte por los micros otra vez. Claro, en peto no vengas, quiero decirte, aquí es una cosa clarísima. Digo, que te llama Aimar Bretos a hablar... ¿Y tú te vas a callar lo que literalmente es nuestra turra todos los días? No. Hombre, id a escucharlo, le hacen a los idiotes. Si buscáis el episodio en el que sale Edurne, ahí estoy yo hablando de Edurne. Además fue un poco incómodo porque mi dilema iba sobre... Bueno, escuchadlo, es que tampoco quiero hacer spoiler. Pero... Eso, mejor. Id a escucharlo, que está súper bien, la verdad. Y luego, Mario, tú estuviste en una mesa redonda con La Razón, que hicieron también un reportaje. Bueno, La Razón también, no poco sospechosos de llamar Ecoinsomnes, pero ahí estábamos. Esto fue un poco incursión en las líneas enemigas, la verdad yo iba con muchísimo nerviosismo porque... Pero claro, me parece genial, o sea, no en las líneas enemigas, no, esto era tender puentes, Mario. Claro, o sea... entre comillas, sí, vamos a decir que era enviar a 2 mensajeros en la mitad del campo de batalla y a parlamentar, porque... a ver, vas con miedo porque hay diarios en este país que tienen un signo muy claro y uno de ellos es La Razón. Y claro, pues, ¿qué vas a decir con gente que viene de la industria tecnológica y energética y... En fin, entonces fue muy interesante también eso. Además creo que el reportaje quedó guay. El que hicieron luego fue un reportaje a doble página muy interesante, desgranando las intervenciones. Es cierto que no pusieron todas las mías, pero bueno, lo que sea. Quiero decirte que a mí no me hubiesen llamado nunca para hablar de crisis climática, si no llega a ser porque lo hablo aquí con vosotros. Entonces... Y lo mismo que lo del Congreso de Prisma, ¿no? Como que igual que en un bar de drags o un evento de La Razón, creo que es el punto, que hay que colonizar y hay que infiltrar todos los espacios para hablar de esto en todas partes a la vez. De una mesa redonda en La Razón a un bar de drag, o sea... Es que no lo pensáis. Es verdad que, a ver, pues esto ha sido un poquito de vértigo, porque imagínate que te coinciden los 2 eventos de la misma semana. En plan de... Ok, bueno, me cambio la peluca. Te quitas la americana, te empiezas a maquillar en el taxi. Así, quitándote la base, Dios mío. Que llego tarde a hacer la payasa delante de toda esta gente. Es que un poco el impostor también que tenemos, que a mí me ha ayudado a quitármelo, el miedo a hablar de temas que te inquietan, pero de los que no tienes autoridad, por supuesto, y esperar a poder hablarlos con un poquito de tranquilidad y decir, vale, esta inquietud puede ir acompañada de datos, me puedo informar y puedo compartir esta cosa con otras personas. Entonces...
Sí, Y el sí. último evento al que hemos ido en calidad de ecoinsomniados, es un evento de BlaBlaLab al que fuimos esta misma semana, en la que estamos grabando este podcast. BlaBlaLab es como un think tank, laboratorio de narrativas climáticas para aplicar la evidencia científica de lo que funciona y lo que no funciona en comunicación para hacer una comunicación más eficaz. Y estuvo súper guay. No sé vosotros cómo lo viste, pero a mí me gustó Yo muchísimo me lo el pasé taller. genial. Me lo pasé muy bien, genial. aprendí un montón. No me voy a enrollar, pero resumiendo mucho, en el taller nos explicaron el resultado de un estudio que han hecho el equipo de BlaBlaLab, encuestando a varios miles de personas de toda España con focus groups y con encuestas online, en el que dividen la población española en 8 segmentos que ayudan desde el punto de vista de comunicación a saber a quién te diriges y qué características tiene ese grupo para hacer una comunicación a su medida, que sea eficaz. 8 tipos de público, sí. 8 así tipos de un poco. público. Y os los voy a leer porque molan un montón los títulos que le han puesto a cada uno. Tienes el progresista acomodado, el progresista crítico, la izquierda desencantada, apolítico desconectado, moderados optimistas, libertarios descontentos, tradicionales implicados y patriotas rebeldes. Buah, esto es, de verdad, es como los test de la Bravo. O sea, a mí me encantaría a ver cuál de las 8 caras de España eres y a ver qué os sale. Porque... Bueno, yo haría un nosotros lo test. hicimos y disappointed but not surprised. A ver, Resulta que somos progresistas acomodados los tres, porque en el Pero- fondo todas llevamos una señora Chamberí dentro y esto, bueno, lo sabíamos antes de empezar, pero nos lo confirmaron ayer. no, pero a ver, luego, si tenéis curiosidad por la segmentación que ha hecho BlaBlaLab de esto y veis un poco qué conlleva ser de cada uno de los grupos, es muy interesante y yo estoy bastante conforme con la clasificación porque es innegable que, bueno, que id a verlo y si nos conocéis medio gramo vais a decir, bueno, ¿y qué esperabais? Blanco y en botella, hijos. No, pero estás así y ayuda a conocer un poco, concretar los mensajes y a reconocernos también nosotros y ver Pero a mí me ha además gustado cómo mucho porque solapáis. me ha hecho reflexionar también en lo que decía de la eficacia de Coinsomnes, por ejemplo. O sea, yo sé desde el principio que nosotros no nos íbamos a dirigir a los patriotas rebeldes o a los libertarios descontentos. Yo sé que nos estamos dirigiendo y aquí las oyentes de Coinsomnes seguro que os sentís reconocidas en progresista acomodado, progresista crítico, izquierda desencantada, quizás. O sea, creo que andáis por ahí, las personas que escucháis a Coinsomnes, y esto no me sorprende, pero tampoco me preocupa. Quiero decir, o sea, somos una comunidad y creo que Sí. también tenemos que hablarnos entre nosotros. Sí. Pero me ha gustado mucho el taller y creo que me voy a aplicar esta metodología porque mi intención es ahora salir al mundo y seguir haciendo comunicación climática y quizá para otra gente y en otros formatos. Y ponerle cara a la gente, ponerle Sí, cara sí, y un poco de ver qué características tienen esos perfiles porque ayuda mucho a adaptar el lenguaje, porque una cosa que dice mucho Valentina Raffio, que es amiga de este podcast y es periodista climática consagrada, es que una de las principales dificultades de apelar a este tipo de perfiles tan alejados de nosotros es que hablamos idiomas distintos y muchas veces los mensajes no somos conscientes. Para que haya una comunicación efectiva, uno tiene que hablar y otro tiene que escuchar de forma activa y entendiendo las cosas y tal. No sirve con que tú des una chapa. Entonces, yo aprendí mucho sobre cómo adaptar palabras clave o cómo revestir un mensaje para que esta gente diga, me puede interesar, pero si me lo cuentas de esta manera te voy a pagar, y si me lo cuentas de esta otra me voy a sentar un poquito más y encontrar terreno común, que muchas veces están los Esto. valores, no es en ideología, no es en datos, es valores Eso, en común eso con es. estas personas. Porque estos perfiles se solapan, así que es muy interesante. Id a verlo. Sí. Y es interesante además, hagáis un podcast o no, ¿eh? Yo creo que es súper interesante para el común de los mortales. Y una de las cosas, lo que decíamos, ¿no? Que a mí me frustra un montón cuando pienso, joder, si es que estoy todo el rato dando la turra a mis padres y no consigo nada, tío. Estoy como con ganas de cogerlos de los hombritos y agitarlos fuerte a ver si tal. Y claro, es que no estás hablando con ellos. Estás hablando contigo hacia ellos, pero no estás hablando ni en sus términos, ni dándoles mensajes que les interesen. Entonces, Estás gritando creo que una ese pared. ejercicio de adaptarse a quien sea que te quieras dirigir, que seas quien seas, es súper útil, así que echad un ojo si queréis. Aunque yo también creo que hay gente con quien simplemente por ser tú quien eres no vas a poder hablar. O sea, yo también creo mucho en el problema del mensajero y creo que, Sí. por ejemplo, uno de los grupos en el informe este de las 8 Españas, uno de los grupos es el patriota rebelde, que es el votante de Vox, tal. Pues yo, esa persona es que creo que igual yo no soy la persona que se va a comunicar con ellos, ¿no? Entonces tiene que ser otro mensajero. Pero bueno, ahí está. Y en Ecoinsomnes, no sé si volveremos en el formato podcast con lo que estamos haciendo ahora exactamente, o sea, nos vamos a tomar un tiempo probablemente, pero sí que os podemos decir que vamos a seguir con proyectos. O sea, Ecoinsomnes sigue, no Sí. sé en qué manera o medida, pero seguid atentos a nuestras redes, aunque tenemos también un debate abierto de qué hacer con las redes, en qué redes quedarnos, pero bueno, por ahora seguidnos en las redes, que estamos en Blue Sky y en Instagram,
y bueno, nos podéis encontrar en el Linktree que tenemos con todos los enlaces de los sitios donde estamos. Sí. Vamos a seguir haciendo cosas en las calles, queremos vernos las caras más con vosotras y hacer planes y hacer Conocernos, saraos hacer amigas, sí. y cambiar cosas. Bueno, ya hemos arrancado con muchos proyectos offline. Por ejemplo, Pablo se ha currado un proyecto que se llama En este laboratorio cuenta todo, en el que ha trabajado con 2 centros de investigación. Bueno, cuéntalo tú, Pablo, que lo vas a Sí, explicar mejor. nada, muy bonito, muy pequeño, muy humilde, muy de guerrilla, muy chulo. Hemos trabajado con 2 centros de investigación, sí, con el Centro Nacional de Es el no es Biotecnología. majestático, porque se lo ha currado todo él, de verdad. O sea, Literal. El Centro Nacional de Biotecnología y el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Les hemos ayudado, bueno, pues a montar una campaña de sostenibilidad, hemos ido a dar una charla y hemos puesto en pie una campaña con infografías, con pegatinas, tal. Súper de la mano con los comités de sostenibilidad de cada centro. En la primera semana se apuntaron 55 laboratorios de los 2 centros. Muy ilusionado, muy chulo. Muy guay. Ha estado súper bien y está estando súper bien, porque todavía Está tiene estando, sus claro, frutos y... Porque ojalá y se vayan sumando más centros y tal, y poder continuar además con este tipo de iniciativas y lo que dice Pablo a otras esferas. Y bueno, proyectos ya tenemos, os podemos hacer un poco de spoilers de algunos proyectos que ya están en proceso. ¿Os acordáis en el episodio de Pájaros en la Cabeza, que hablamos con Anaís, que es fotógrafa de naturaleza? Pues nos ha propuesto hacer una charla conjunta, y va a ser en Bitravel, en Madrid, donde tiene ella su exposición temporal sobre extinciones para siempre, y vamos a hacer una charlita en vivo y en directo a las que os podéis apuntar y podéis venir a escucharnos y conocernos, y nos encantaría veros por ahí. La anunciaremos también en nuestras redes, pero va a ser el mes que viene, en abril, a principios de abril, ¿vale? Y muchas ganas, la verdad, de hacer cosas en carne y hueso. Por fin. Sí, habrá muchos eventillos en los que estemos y que simplemente hagamos con la intención de dinamizar una pequeña porción de, en este caso Madrid, porque vivimos aquí, y la ciudad es muy grande, hay muchísimas personas, entonces todo lo que podamos aportar y sembrar aquí, pues os lo haremos saber para que os suméis y podáis venir si queréis, porfa. Sí, venid. Madrid no Madrid de todas formas, que estamos también trabajando con un proyecto muy chulo que ya os contaremos en nada, con las compañeras de Esfera Climática en Barcelona, en CREAF, también. Y que nada, que estamos ya poniendo en pie, nos hace mucha ilusión también. En fin, que vamos para adelante, que estamos haciendo proyectos en otras partes, en otros formatos, en la calle. Consomnes vive, la lucha sigue. No sabemos dónde vamos a estar, pero bueno, buscadnos y dadnos ideas. Queremos oíros, queremos claro, que nos... si tenéis ideas de proyectos vosotras, pues también. Si grabamos menos podcast vamos a tener más tiempo, aunque bueno, ya lo llenaremos porque el tiempo, o sea, libre es como un gas que se expande para llenar toda la disponibilidad que tengas, pero bueno, que las ideas que fluyan, ya veremos cuántas se tangibilizan. Nos encantaría oír también de vuestros proyectos y sumarnos y amplificarlos todo lo que podamos, así que aquí estamos. Sí. Y tejer, que es un verbo que nos encanta conjugar. Sí. Y eso, asociarnos y liarnos para cosas, que siempre va bien. Lo dicho, que Coinsomnes ha sido este podcast, pero no es solo este podcast, es una comunidad que, bueno, esta temporada hemos comenzado otros proyectos además de esto y que seguiremos dándoles caña, así que nada, seguidnos en redes. De momento estamos en Instagram y en Blue Sky. Y que nos seguiremos viendo. Sí, y no dejéis de hablar con nosotras, que nos da la vida. Sí. Lo más bonito de Consomnes es justo esta comunidad y no queremos perderla por nada del mundo. Muchas gracias por estar ahí, los 40 episodios que van, y a ver si estáis para lo que viene. Eso ha sonado un poco amenaza. Y a ver si nos seguimos viendo en lo que viene. Un beso muy fuerte. Un besazo. Nos vemos, Mario, nos vemos, Pablo. Adiós, Chao. un abrazo fuerte.